a orar antes de pasar a la predicación de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Queremos agradecerte. Gracias porque podemos tener acceso continuamente a tu presencia. Qué privilegio y qué bendición tan más grande de poder saber que podemos entrar al trono del juez del universo, del creador de las Pleiades y las estrellas, el Dios soberano. Podemos llegar allí hasta tu mismísima presencia y poder adorarte con nuestros cánticos, poder llegar a tu presencia y proclamar tu grandeza, proclamar tu fidelidad. En esta tarde queremos pedirte de nuevo, Señor, que tú obres en medio de la predicación de tu palabra. Padre, si hay algo en lo que tú te manifiestas con poder, en el que tú te manifiestas con autoridad y obras en nuestro interior, es a través de tu palabra. Queremos pedirte que mientras tu palabra sea predicada, tú provoques, Señor, en nuestro interior los cambios que son necesarios. Que tú cambies de adentro hacia afuera, Señor. Que tu palabra pueda caer en las fibras más íntimas de nuestro corazón y desde ahí producir los cambios que tú quieres, para que nosotros nos levantemos y salgamos de este lugar para cumplir tus propósitos. Y Señor, permite que mientras prediquemos esta palabra, esto se vuelva un acto de adoración en el que mis amados hermanos sean transformados en la predicación de la palabra, pero al mismo tiempo también transforman al que la está comunicando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, seguimos adelante con Romanos. La carta a Romanos, estamos todavía en el capítulo 8. Capítulo 8, y el pasaje que nos compete predicar en esta mañana es del 8, 31 al 34. Pero lo voy a leer desde el versículo 28 al 30 fue el mensaje anterior, el domingo pasado. Así que a manera de conectarnos con la predicación pasada, lo vamos a leer del 28 hasta el 34. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El que condena. Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La semana pasada estuve conectándome para escuchar, ambos domingos estuve conectando durante la noche para escuchar los mensajes y estar conectado con la carta de Romanos. Y la semana pasada vimos este texto, que es uno de los textos más esperanzadores, es uno de los textos que es como miel a nuestro paladar, el poder digerirlos
el poder que nuestros corazones y nuestras mentes atesoren este pasaje. Es uno de los pasajes más esperanzadores y sorprendentes que nos pueden ayudar a afianzar nuestra salvación, nuestra fe, nuestra redención. La semana pasada, hermano Weston habló de este pasaje, y este pasaje, el 28 al 30, es un texto conocido como la cadena, es como una cadena de oro de promesas inquebrantables. No sé si recuerdas que este pasaje muchos lo han denominado como la cadena de oro de promesas inquebrantables, que aseguran una plena salvación de los escogidos de Dios y que nos deja ver ahora sí que en alta definición la soberanía de Dios sobre el plan de redención, donde vemos que por el puro efecto de la voluntad de Dios en la eternidad pasada decidió elegirnos para hacernos objetos de su amor. Y cada eslabón de esta cadena de oro inquebrantable de promesas inquebrantables, cada eslabón de esta cadena es como una garantía que afirman las demás. Afirman la garantía de nuestra redención. El primer eslabón dice: Dios los conoció de antemano. Y estuvimos viendo que Dios tuvo un conocimiento íntimo, un conocimiento individual de cada uno de nosotros, que inclusive mucho antes de que nosotros naciésemos, inclusive antes de que todo fuese creado, Dios ya nos conocía a nosotros de manera íntima y de manera personal, antes de que fuéramos creados por Él mismo. El segundo eslabón dice que Dios los predestinó. ¿A qué? A tener una vida con el propósito a ser conformados conforme a la imagen de su Hijo, el primogénito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos de una familia que Dios está formando. Una familia que cuando pasemos de aquel lado de la eternidad estaremos como familia, como pueblo, como la iglesia de Dios, alabándolo por siempre y por toda la eternidad. El siguiente eslabón es que dice que Dios nos llamó. Dios nos llamó a cada uno de nosotros a la comunión con su Hijo, con un llamamiento eficaz a la hora de compartir, a la hora de que nosotros fuimos expuestos al Evangelio. Dios nos llamó con un llamamiento eficaz por medio del Evangelio. Siguiente dice el pasaje en el 8, 28, 30, que Dios los justificó. Dios nos justificó por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y nos otorgó la justicia y santidad perfecta de su Hijo. Nos puso a nuestra cuenta esa justicia y esa santidad perfecta, pagando nuestra deuda ante el tribunal de Dios. Y el último eslabón es como si Dios dice: ya está hecho. También los glorificó. La promesa de completar esta redención, sus planes redentores, la promesa de cumplir sus planes redentores y llevarnos a la gloria a todos sus elegidos. Después de este pasaje, Pablo se plantea 4 preguntas, 4 interrogantes. Después de que ha dado a conocer todo lo que Dios hizo a la iglesia en Roma, él se plantea estas 4 interrogantes. Y la primera es, él dice: ¿qué diremos a esto? A lo que ya él ha dicho en el 28 al 30. ¿A qué conclusión podemos llegar? Está diciendo Pablo. Bueno, el sermón de esta tarde lo hemos titulado Dios es por nosotros. Y el título sale del mismo pasaje. Y voy a estar compartiendo estas 5 interrogantes. Más bien son 4 interrogantes. Voy a estar compartiendo estas interrogantes. La primera es: ¿qué diremos a esto? Después de que Pablo ya hace esta exposición de
de esta salvación tan gloriosa que está asegurada, que está garantizada bajo la soberanía y el poderío de Dios. Y él dice, ¿qué diremos a esto? Su respuesta misma dice, ya que Dios está por nosotros, ¿quién estará por nosotros? Esa sería la primera interrogante a responder. Ya que Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y Pablo no solamente ha traído verdades teológicas, no solamente ha traído las verdades teológicas fundamentales del Evangelio, doctrinales del Evangelio, sino que Pablo también está tratando de dar esperanza, de dar confianza a su audiencia, a la iglesia en Roma. Porque Pablo es un creyente como nosotros. Pablo es un hijo de Dios como nosotros, que ha vivido su vida cristiana y sabe que la salvación del creyente será atacada por diferentes flancos. Él lo sabe. La salvación del creyente va a ser atacada por diferentes flancos. El enemigo, lo que estuvimos estudiando en la mañana. El enemigo, el mundo, nuestra propia carne. Y la única manera en la que nosotros podemos permanecer firmes y arraigados en nuestra salvación, estar firmes y arraigados en todos estos ataques, es estar arraigados y cimentados en las verdades del Evangelio, que afirman de manera categórica que Dios está por nosotros. Dios está de tu parte, hermano. Dios está a tu favor, no está en contra. Si tú eres un hijo de Dios, Dios está por ti. Dios está de tu lado, Dios está de tu parte. Eso significa, amados hermanos, que nada ni nadie puede interponerse entre Dios y nosotros. Nada ni nadie puede amedrentar a aquellos que saben que Dios está por ellos. Que todo lo que se oponga en contra de la salvación de los escogidos de Dios no va a tener éxito, no va a triunfar. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos dice, el apóstol Juan dice que mayor es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo. No hay nadie entonces que pueda frustrar la consumación de nuestra redención y los planes eternos de Dios de llevar a sus elegidos a la gloria eterna. Por eso él dice, Dios puede decir a los que glorificó. Porque Dios está dando por hecho que no hay absolutamente nada creado que pueda frustrar sus planes eternos. Y esta verdad, hermanos, de que Dios está con nosotros, esta realidad de que Dios está con nosotros, debería a nosotros conmovernos de tal manera que podemos confiar en la absoluta seguridad y confianza en Dios. De nuevo, Pablo sabe que la salvación del creyente es atacada por diferentes flancos. Y sabe que muchas veces nosotros vamos a dudar de nuestra salvación. Sabe que muchas veces por nuestro propio pecado, por los ataques, por las circunstancias, por el enemigo, muchas veces nosotros vamos a dudar de nuestra seguridad. Por eso Pablo está trayendo también a la iglesia en Roma, está dándoles la esperanza y la seguridad que son salvos, que ya su salvación está firme y arraigada en la soberanía de Dios y que no hay absolutamente nada creado que pueda robarles esa salvación. Estudiando este texto acerca de hablando de que esta afirmación de que Dios está con nosotros debe darnos absoluta seguridad y confianza en Dios, eso me hizo recordar cuando yo era pequeño. Cuando aproximadamente yo tenía 4 o 5 años, algo así. Yo recuerdo que caminar al lado de mi papá me daba seguridad.
Y yo estoy seguro que esto ocurre con nuestros hijos. Pero me hizo recordar que cuando yo era pequeño, entre 4, 5 a 6 años, al caminar al lado de mi padre, me daba seguridad. Podría venir un enemigo, podría venir un ladrón, podría venir un perro a morderme, pero yo estaba seguro al lado de mi papá. Porque él era mi superhéroe. Mi padre era mi superhéroe. Y cuando jugábamos en un parque, cuando estábamos jugando, mi padre podía decirme, aviéntate de la resbaladilla y yo te sujeto aquí abajo, o aviéntate de aquel árbol y yo te cacho aquí abajo, y nos aventábamos, porque sabíamos que nuestro Padre estaría ahí por nosotros, y eso nos daba seguridad. Amados hermanos, Iglesia CGR, no hay mayor bendición, amados hermanos, saber que Dios está por nosotros, de que Dios está a tu favor, de que Dios no está en contra tuya, de que Dios está del lado tuyo. El Dios, amados hermanos, que acabamos de exaltar y bendecir con nuestros cánticos, el Dios soberano, eterno, que creó todas las cosas de la nada, que sustenta el universo, el Dios infinitamente justo, santo, fiel, el Dios inmutable, todopoderoso, el Rey de Reyes, está por nosotros. Está por nosotros. Y eso debería conmovernos y decir, wow, yo no había visto esta realidad como lo estoy viendo ahora, de que el Dios Todopoderoso está a nuestro favor. Sin embargo, hermanos, hay veces que nosotros interpretamos esta realidad de que Dios está con nosotros de acuerdo a las circunstancias. Yo lo he hecho varias veces. Interpretar esta realidad de que Dios está por nosotros de acuerdo a las circunstancias. Es decir, si todo está bien, si estoy prosperando, no tengo problemas, tengo salud, no tengo problemas en mi matrimonio, en mi familia, estoy bien con todos, entonces Dios está a mi favor. Dios está conmigo. Pero si las cosas lucen mal, y hay enfermedad, hay escasez, problemas laborales, conflictos personales con otros, entonces creemos que Dios me está castigando o que Dios ha retirado su favor y su bendición de nosotros. Yo estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí hemos pensado de esa manera, que interpretamos que Dios está con nosotros, por nosotros, a nuestro favor. Muchas veces interpretamos esta realidad de acuerdo a las circunstancias. Pero déjame decirte que debemos interpretar las circunstancias a la luz de Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Esta palabrita ahí, hermanos, todas las cosas cooperan. Esta palabra cooperan es la palabra sinergia. Es la palabra sinergia, que significa que es la acción combinada de dos o más cosas que producen un efecto mayor que lo que individualmente haría cada cosa por separado. Un ejemplo para ilustrar esto: el compuesto de la sal. ¿Alguien sabe cuál es el compuesto de la sal? ¿Los que son en química? Cloruro de sodio. El compuesto químico de la sal es cloruro de sodio. Entre estos dos tenemos la sal. En la unión de estos dos compuestos químicos tenemos la sal.
Pero si nosotros tomáramos el cloro o el sodio y tomáramos aparte, individualmente, eso podría envenenarnos y matarnos. Pero Dios puede tomar estas dos cosas, unirlas y hacernos un bien. Por eso dice que todas las cosas cooperan para bien. Todas, absolutamente todas. No hay accidentes en la voluntad de Dios. Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Ahora, tampoco Pablo está diciendo que si Dios está por nosotros, que Dios está a tu favor y no es tu contra, que si Dios está contigo, eso no significa que todo nos va a salir bien. Pablo no está diciendo eso, que todo nos va a salir bien porque Dios está con nosotros. Más bien, Él está diciendo que todo va a obrar para nuestro bien, porque Dios es el soberano. Nosotros no. Dios es el soberano, nosotros no somos soberanos. Y por esa razón, Pablo dice en el versículo 28, sabemos y entendemos que nuestro Dios orquesta todas las situaciones que inclusive van a causar sufrimiento, pero son necesarios y nos convienen. Nos conviene. ¿Por qué? Porque en el medio del sufrimiento, tú y yo, amados hermanos, crecemos en santidad. En medio del sufrimiento, nosotros lucimos más como Cristo. El sufrimiento nos hace lucir más como Cristo. Nos convierte en personas más misericordiosas, en personas más compasivas, en personas dispuestas a perdonar y a no retener el perdón. Nos convierte en personas más parecidas a Jesucristo y nos hace compasivos y nos acerca también a otros que sufren. Eso me lleva a la siguiente interrogante que dice Pablo: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas. Amados, la evidencia más contundente, hermano, que no tiene que ver con bendiciones materiales, que no tiene que ver que si estoy bien, si estoy progresando, si estoy prosperando, y puedo decir, Dios me ha bendecido, Dios me está bendiciendo, Dios me ama, Dios está conmigo. Déjame decirte que la evidencia más contundente de que Dios está con nosotros, que está a favor de sus elegidos, es que Dios no negó a su Hijo. Esa es la evidencia más contundente de que Dios está contigo. Porque Él no negó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros. Y es posible, algunos de los estudiosos afirman y dicen que es posible que Pablo está acordándose de Génesis capítulo 22, versículos 10 al 12, que Pablo está pensando cuando Dios mandó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Te recuerdas de cuando Dios llamó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac? A su único hijo Isaac. ¿Sí recuerdas? Abraham se le había dado la promesa de que él tendría un hijo, en Isaac se te llamará la descendencia, en él vendrá la descendencia, de él vendrá aquel que sería el Redentor. Y cuando Dios le da a ese hijo a Abraham y cumple su promesa, después Dios le dice que lo sacrifique. Y Abraham toma a su hijo, sube a ese monte y cuando ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, que tenía ya ese cuchillo listo
para matar a su hijo, un ángel le dijo: Abraham, no le hagas nada al muchacho. No le hagas nada al muchacho, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Y déjame decirte que lo siguiente que le está diciendo es la razón por la cual impidió que se sacrificara a Abraham. Porque ahora sé, le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios porque no me has rehusado a tu hijo, a tu único. Por eso los que estudian la Biblia, los expertos dicen que Pablo está citando esto, que Dios no negó a su propio hijo, a su único hijo. Y sabemos por la historia, hermanos, de Génesis 22, que Abraham fue librado en el último momento antes de sacrificar a su hijo Isaac. Isaac fue rescatado de la muerte. Pero porque Dios había hecho la provisión de un cordero que estaba atorado por sus cuernos en unos matorrales. Dios había provisto un cordero para Abraham y librar a Isaac de la muerte. Pero en el caso de Dios, no había otra alternativa. No existía otra alternativa. Y Cristo oró en el huerto de Getsemaní por otra alternativa. Recuerda su oración cuando él clamaba con gran agonía en el Getsemaní, con gran agonía de su alma, oraba a su Padre para que apartara esa copa de él. Que esta copa simboliza la justa, santa ira de Dios por el pecado. Pero no había otra alternativa. Dios entregó a su único hijo a la muerte más horrenda y el hijo se sometió voluntariamente a morir y entregar su vida por nosotros. Por eso podemos saber que el que no negó a su propio hijo, a Jesucristo, nosotros sabemos que Dios está por nosotros, que nos ama, porque no nos negó a su hijo, la persona más valiosa, su único hijo, santo, justo, recto, que nunca hizo mal, ensayó mal en su boca. No nos negó a su hijo, para que pecadores como nosotros, amados hermanos, para pecadores como nosotros, heredáramos una salvación tan grande. Por eso Juan en su primera carta él dice: en esto conocemos, ese canto que cantamos nosotros acá, en esto conocemos, o en este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. Esta, amados hermanos, como dije al principio de este punto, este tipo de amor, esta es la manifestación de un amor incomprensible, extraordinario y sublime, que nos lleva a preguntarnos lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios, habiendo hecho lo más grande, hará también lo más pequeño. Pablo está usando un argumento aquí de lo más a lo menos. Dios ha hecho lo más grande, también hará lo más pequeño. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará entonces todas las cosas? Y estoy seguro, hermanos, que algunos de nosotros, cuando escuchamos esta afirmación de que Dios nos va a dar todas las cosas, vienen a nuestra mente las cosas materiales. Dios me va a dar un mejor empleo, Dios me va a dar un mejor coche, una casa más grande, etcétera, etcétera. Y puede que Dios te la dé.
si a Él le place. Si quiere bendecirte de esa manera. Pero el texto no se refiere específicamente a esto, de darnos todas las cosas juntamente en Cristo. Porque según el texto 28 al 30, ahí hay una afirmación en el que Dios se ha comprometido consigo mismo. Él ha prometido a sí mismo encargarse de proveer todo lo que es necesario para cumplir sus propósitos redentores en todos aquellos que conoció de antemano y los predestinó para ser hechos conforme a la semejanza de su Hijo. Versículo 29. Ahí es donde va a hacer que todas las cosas cooperen para que nosotros seamos cada vez más parecidos a Jesucristo. Dios está celosamente, hay un celo en Él mismo para producir aquellos que ha regenerado, en el que ha puesto su Espíritu Santo dentro de ellos. Dios está celosamente en cada uno de sus hijos y sus elegidos en que sean transformados, esculpidos y ser parecidos más a Jesucristo. Eso es lo que quiere Dios hacer en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios para producir eso? De nuevo, Dios se va a encargar de orquestar todas las cosas que dice el versículo. Dios se va a encargar de orquestar todas las cosas durante nuestra peregrinación terrenal, todas las cosas que sean necesarias para que nosotros seamos conformados a la Cristo semejanza. Y allí, hermanos, en todas esas cosas habrá aflicción, pruebas, lágrimas, sufrimiento, caídas, disciplinas, gozo por bendiciones recibidas, gozo por oraciones contestadas, promesas cumplidas y la consumación de nuestra redención. Allí es donde nos va a dar plenamente todas las cosas que pertenecen a nuestra herencia por causa de nuestra unión con Cristo, que está reservada en los cielos y nos va a llevar a la glorificación completa y definitiva. ¡Wow! Solamente Dios puede hacer eso. No hay nadie más. No existe una persona sobre la faz de la tierra que pueda garantizar tal salvación. Y usar las cosas, hermano, usar las cosas que son adversidades, sufrimiento y todo eso para producir la Cristo semejanza en nosotros. Es más, hay un salmo que todos nosotros conocemos, el Salmo 23, que dice que en medio de nuestros angustiadores Él adereza mesa para nosotros. ¡Wow! Así es Dios. Y esto me lleva a la siguiente interrogante. Y ahora, en estas interrogantes que Pablo va a hacer a la iglesia en Roma y a nosotros, CGR, Pablo ahora se va a enfocar en la parte legal de nuestra redención. ¿Se acuerdan cuando empezamos a predicar Romanos? Cuando dijimos que esta es una carta donde hay muchos términos legales: justificación, condenación, acusación. ¿Recuerdan? Bueno, ahora Pablo se va a centrar en la parte legal de nuestra salvación y nos va a llevar al tribunal de Dios. La siguiente pregunta dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y él no se pregunta, él no se contesta. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Durante toda nuestra vida cristiana, nosotros vamos a ser acusados de muchas cosas, amados hermanos. Y es posible que en este momento tú, alguien que esté aquí, esté atravesando momentos en el que estás siendo acusado, señalado,
criticado, o quizás estés enfrentando algún tipo de persecución, pero de acuerdo a esta afirmación gloriosa, hermanos, ¿quién podrá ser capaz de presentarse delante del tribunal de Dios, de hacer un cargo o una acusación contra sus escogidos? Nadie. No hay absolutamente nadie que pueda hacer eso. ¿Por qué? Porque Pablo ha dicho ya, Dios es el que justifica. Dios te ha declarado inocente de todos los cargos en tu contra. No hay nadie que pueda acusarnos delante de Dios. En otras palabras, más sencillas, el juez del universo, el juez de toda la tierra, es el único que podría acusarte. Ese juez eterno es el mismo que te ha declarado justo a sus elegidos, y Dios no va a aceptar contra sus escogidos ninguna acusación, porque Él nos ha absuelto de todos los cargos, de toda culpa, porque todas esas culpas y esos cargos que eran contra nosotros los puso sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Y tu deuda y mi deuda en el tribunal de Dios está cancelada. No hay más deuda. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque no existe más deuda. Y alguien lo ilustró de la siguiente manera. Alguien lo ilustró así. ¿A cuántos les gustan aquí las películas de drama y de suspenso, donde la trama de una película se está llevando a cabo en una corte? Está el juez, abogado defensor, el abogado acusador, el acusado, ¿cómo se llama? El jurado. ¿A cuántos les gustan ese tipo de películas? A mí me fascina. Pues alguien lo ilustró así, de esta manera, de que quién puede acusar a los escogidos de Dios. Alguien lo ilustró así. Bueno, quizás en una película de estas que hayas visto, donde la trama se da en una corte y de repente alguien llega a esa corte con una prueba contundente que no se ha presentado anteriormente en el juicio. El juez ve esa prueba contundente y termina declarando culpable al acusado, resuelve el caso y se acabó. Pero eso no va a ocurrir contra los escogidos, los elegidos de Dios. Jamás va a ocurrir de que alguien pueda presentarse delante de Dios y acosarnos. Porque Colosenses 2:13 dice lo siguiente: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. ¿Te das cuenta? Y que nos era adverso y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Jesucristo. ¿Te das cuenta? No hay nada. No existe nadie, hermano, que pueda ir a Dios y decir, apuntar el dedo acusador delante de nosotros. Ahora bien, esto no significa, amados hermanos, que todas las acusaciones delante del tribunal de Dios en contra de nosotros son falsas. Hay algunas que son ciertas. Y en la mañana vimos a ese, que es el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios día y noche, el acusador. Así lo presenta el libro de Apocalipsis.
Él va a presentarse delante del trono de Dios y va a mostrar nuestros pecados como evidencia de que somos culpables y merecemos ser castigados porque hemos quebrantado la ley de Dios. Déjame decirte que cada vez que el acusador, el enemigo, se levanta para acusarnos y dice, mira cómo vive, cayó otra vez, no te ama, no respeta tu palabra, es un carnal. Pero de repente el que está sentado a la diestra del juez muestra sus heridas y dice, yo derramé toda mi sangre por él. Yo lo he comprado, me pertenece, es mío. Y sí, puede que haber caído, pero yo he pagado por sus pecados y mi Padre, el juez del universo, ha pronunciado el veredicto final que nadie puede revocar. Es inocente. Día y noche, hermanos. En este preciso momento estamos siendo acusados. Día y noche hay un acusador que no descansa. Pero tenemos esta promesa gloriosa que ninguna acusación tendrá éxito porque Dios ha perdonado, amados. En esa cruz donde clavó a su Hijo, Él perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Jesucristo. No hay ninguna acusación en contra de nosotros. Pero ya que estuvimos estudiando en el discipulado en esta mañana acerca de este personaje que es el acusador, no ignoramos sus maquinaciones. Podemos ver en el Antiguo Testamento que Satanás acusó a Job. ¿Recuerdas? Que vinieron los ángeles y entre él venía Satanás delante de Dios y acusó a Job, un hombre justo y recto en todos sus caminos. Lo acusó de adorar a Dios por motivos egoístas. Y Dios, amados hermanos, en su soberanía, en su gracia soberana, permitió que Satanás pusiera a Job a prueba. Porque Dios sabía que Satanás nunca podría destruir la fe perseverante de Job y jamás podría quitarle la salvación que Dios le había otorgado. Después Dios lo exaltó en gran manera a Job y el diablo quedó humillado con sus mentiras. Eso me lleva a mi última interrogante, que Pablo dice en Romanos, volviendo a Romanos, él dice, versículo 34, ¿quién es el que condena? ¿O quién condenará a los escogidos de Dios del 28 al 30 al que se está refiriendo? Su respuesta es, Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este pasaje debe de impactarnos, hermanos. Debemos salir de aquí, hermanos, plenamente confiados en Dios y asombrados de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Para los que antes conoció de antemano en la eternidad pasada, que los predestinó, que los llamó, que los justificó, que los glorificó, para todos aquellos no hay ninguna condenación para ellos, porque Cristo murió por nosotros. Su muerte, hermanos, su muerte en la cruz pagó nuestros pecados y la condenación que nosotros merecíamos cayó sobre de Él, y Él, Cristo, nos ha liberado para siempre de esa condenación. No hay más condenación. Pablo añade que Cristo, más aún, resucitó.
Y esa es la prueba definitiva de su victoria sobre la muerte. Se levantó sobre la muerte, venciendo al pecado. Y cuando Dios levantó a su Hijo entre los muertos, demostró, dio evidencias de que su justicia perfecta había sido satisfecha plenamente. Su resurrección. Por eso Pablo se enfoca, dice, murió, sí, mas aún resucitó. Romanos 4:25 dice, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pablo sigue añadiendo más verdades que han ocurrido a favor nuestro, realidades que Dios ha hecho por nosotros, que nosotros no hicimos por nosotros mismos. Una realidad de esta es que Dios está a la diestra del Padre. Cristo, está a la diestra del Padre. Él está ahí. Y esta es la expresión, hermano, de la suprema exaltación de Cristo. Que cuando Él terminó su obra de redención, ascendió a la majestad de las alturas, está sentado a la diestra de Dios y fue revestido de suprema autoridad sobre todas las cosas creadas y se le concedió este nombre que es sobre todo nombre que se menciona. Y dice la palabra en Filipenses 2:9 que en ese día de su regreso, su ansiado regreso del pueblo de Dios que ansía su regreso, dice que todas las rodillas se van a doblar y todas las lenguas van a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y una cosa que debe llamarnos nuestra atención es que este Cristo que está a la diestra de Dios, sentado, está intercediendo por nosotros. Cristo está intercediendo por ti en este momento, hermano. Cuando tú salgas de aquí, Él va a seguir intercediendo por tu vida espiritual. Esto es asombroso, hermanos. Si lo vemos desde la perspectiva de Dios. Porque aunque Cristo en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Todo está hecho. La obra ya ha sido terminada. A pesar de eso, Él continúa su ministerio de intercesión como nuestro sumo sacerdote. Hebreos dice lo siguiente en 7:25, por lo cual Él, Jesucristo, también es poderoso para salvar para siempre, a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él continúa intercediendo por nosotros. A pesar de que ya ha consumado la redención para nosotros. Y eso me trajo memoria a mí cuando Cristo intercedió por los suyos antes de ir a la cruz. ¿Recuerdan en esta oración sumo sacerdotal en Juan 17? Me recuerda que Él intercedió por los suyos antes de ir a la cruz. Y clamó por la protección del Padre sobre sus discípulos que tendrían que enfrentarse a un mundo caído, a un maligno. Él dijo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Antes de ir a la cruz, Él oró. Lloró también por nosotros. No ruego solamente por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Él estaba orando por nosotros. Y ahora desde los cielos, a la diestra del Padre,
Él continúa intercediendo por los suyos. Amados hermanos, tenemos que tener la plena seguridad que en medio de las adversidades, pruebas, tentaciones, que todos los que estamos aquí estamos enfrentando en cierta manera, podemos estar seguros que no estamos solos. Y Cristo está orando por ti. Y quizás lo está haciendo de manera como oró por Pedro. Yo he rogado que no falte tu fe. Y quiero terminar con lo siguiente. Hermano Eduardo, está maravilloso y glorioso todas estas verdades del Evangelio en este texto, pero ¿qué tal si yo le fallo a Dios? ¿Qué tal si fallamos, caemos, tropezamos en pecado? Déjame decirte, amado hermano, que eso va a ocurrir en tu vida y va a ocurrir en mi vida. Mientras estemos de este lado de la gloria, eso va a ocurrir. Y si ocurre, hay una promesa gloriosa que en Juan 2:1, primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Dios quiere que no pequemos. Pero si pecamos, dice, si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es el único justo. Él es el único perfectamente justo, santo. Él es el único perfectamente recto. Nosotros no. Él es el único. Si alguien está aquí sin Cristo en su corazón, que no lo ha conocido como su suficiente Salvador y Señor, déjame decirte que la Biblia dice que Dios está en tu contra. Dios está en tu contra. Y no hay nada más terrible en esta tierra que Dios está en tu contra, porque Dios es fuego consumidor. Pero las buenas noticias son de que Él, Dios, te ha dado el regalo más extraordinario que puedas recibir. Te dio a su único Hijo para que puedas recibir salvación, vida eterna y reconciliarte con Dios, y que ahora cuentes con el favor de Dios y que Dios esté en tu contra, y que todo lo que puedas experimentar en tu vida terrenal, Dios lo use para tu bien. Para los que estamos en Cristo, este pasaje debe de llevarnos a un nuevo nivel de confianza. Mi oración, hermanos, es que de aquí cada uno de nosotros salgamos con un nuevo nivel de confianza al saber que nuestra redención está asegurada, garantizada. Jesús en Juan, el pasaje conocido como el buen pastor, él dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco por nombre. Ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, porque es mayor que todos. Nadie. Nuestra salvación está asegurada, amados hermanos, porque no depende de nosotros. Nunca ha dependido de nosotros. Inició por la gracia de Dios y terminará por la gracia de Dios.
depende exclusivamente por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, por causa de sus méritos que Él alcanzó y son méritos a favor de nosotros. Y la única razón por la que tú y yo, amados hermanos, podemos perseverar en nuestra salvación es porque somos preservados por Dios. Esa es la única razón de que tú y yo somos perseverantes en nuestra fe, porque somos preservados por Dios. CGR, amada iglesia, Dios está a tu favor. Dios está por ti, no en contra de ti. Y nada ni nadie puede interponerse entre tú y Dios. No hay nada ni nadie que va a poder frustrar la consumación de nuestra salvación. Los planes redentores de Dios se van a llevar a cabo. Él nos va a llevar triunfantes, hermanos, a la gloria eterna. En ese día, cuando Jesucristo vuelva, Él nos va a llevar triunfantes a la gloria eterna y vamos a poder ver a nuestro Salvador cara a cara.